Bueno, muy buenas tardes para todos, un cordial saludo. Quiero que me confirmen si me escuchan, por favor. Sí, señor. Sí, Muchas profe. gracias, Tania. Bueno, nuevamente para todos, muy buenas tardes, un cordial saludo. Vamos a dar inicio a esta tutoría, ya la número 11. Estamos ya en la quinta semana del segundo módulo de trabajo relacionado con el aprendizaje de las matemáticas. Em, Específicamente, magnitudes y su medida, el tema correspondiente de esta semana. Mm, Como les mencioné por ahí en el grupo del WhatsApp, ahorita al finalizar la sesión, vamos a hablar acerca del progreso, digamos, de lo que llevamos hasta el momento, de las fechas en las que pues tenemos dispuesto para la finalización. Adicionalmente también hablaremos un poquito, algunos me han escrito en torno a que han tenido dificultades para descargar los diplomas. También pues, trataremos de colaborarles un poquito al respecto. ¿Listo? Entonces daremos un momento para que se conecten algunos de sus compañeros y daremos inicio. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna preguntita mientras tanto. ¿Alguna duda? Bueno, tenemos algunas preguntas que... Profe, profe, discúlpeme. Sí, ¿Sí me escucha? señora. Sí, Profe, sí, mire lo que buenas tardes. sucede. Buenas tardes. Mira, lo que sucede es que a mí me llegó un mensaje de la universidad informándome que no había entregado ninguna unidad de trabajo en este segundo nivel y me envían pues el recopilado efectivamente no era entregado ninguna unidad. Sin embargo, pues yo ya adelanté hasta la unidad número 4 y pues no sé cómo hacer para que eso se evidencie en el progreso del trabajo realizado. Ok. Bueno, recuerden que las notas se actualizan. Yo creo que voy a hacer eso hoy en la nochecita, voy a hacer una nueva actualización. No sé si de la actualización que nosotros enviamos el día lunes, tú tuviste la posibilidad de verificar si efectivamente apareces ahí o tú revisaste y ahí apareces que no has avanzado. Profe, aparece solamente hasta la unidad 2 porque yo fui la que escribí por el grupo que pues no aparecía la evidencia de mi avance. Y en ese momento ya había avanzado hasta la unidad 3. En ese momento, hasta el día de Ah, ayer, ok. he avanzado hasta la unidad número 4 y no se aparece reflejado. Ah, ok. No, recuerda, como yo les mencionaba desde el principio, digamos que los días lunes y los días viernes nosotros hacemos la actualización, ¿sí me entiendes? Es decir, el día lunes descargamos las notas que han quedado registradas en el sistema, ¿sí? Digamos lo que ustedes van desarrollando, entonces nosotros subimos o cargamos una actualización que dice, bueno, hasta el día lunes 5 de la mañana, los estudiantes han desarrollado ciertas actividades. ¿Listo? Mañana, entonces ya digamos en el día viernes mañana, en el transcurso del mediodía, generalmente yo las actualizaciones las hago los viernes en la madrugada. Entonces, esa nota, cuando yo les digo revisen sus notas, a ver cómo va el progreso, entonces cuando yo descargo, es decir, yo mañana descargo las notas, ahí va a aparecer todo el avance que se ha hecho en el transcurso de la semana. ¿Listo? Entonces, si tú me dices que ayer adelantaste, antier, etcétera, etcétera, efectivamente mañana cuando tú revises, ya podrás constatar que ya, digamos, ya has adelantado las actividades, ¿vale? Lo que pasa es que no es, digamos que no es automático, digamos, lo que nosotros le mostramos es el progreso que descargamos de la plataforma, ¿listo? Entonces, si ya lo adelantaste, seguramente mañana ya tú verificarás todo lo que pudiste avanzar. ¿Listo? Entonces es más por eso, ¿vale? Es, De todas maneras, si tú revisas y no aparece, pues ahí sí ya tendríamos que entrar a mirar. Pero si tú dices que en el transcurso de esta semana ya adelantaste, seguramente ya quedará actualizado y ya tendrás las notas
como tú las obtuviste al desarrollar, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Listo. Carlos, buenas tardes. Tienes la mano levantada. ¿Cómo te va? Profe, muy buenas tardes. Mira que yo estuve hasta la tercera sesión muy bien con Coursera y ya después de, no me ha dejado ingresar y yo te mandé un correíto comentándote mi situación y no recibí respuesta tuya. Entonces no sé porque volví a entrar como por el correo de la universidad, también envié un correíto, pero tampoco. Sí, Y es que mi computador también se volvió como medio loco. Entonces, sí. Sí, porque técnicamente tú ingresas siempre a la parte de Coursera con el usuario y contraseña específico de Coursera. Entonces habría que ver si de pronto está pidiendo alguna actualización, pero bueno, digamos que no sí, porque debería suceder. no me deja entrar, ¿no? Es decir, me aparece algo como usted no es el usuario, algo así. Ay, madre, de pronto no sé si a veces piden como actualiza o se actualiza. No sé, o sería verificar de pronto la contraseña si la está pidiendo nuevamente o si tal vez de pronto su merced le hizo alguna actualización. Habría que revisar, digamos, con qué pasó, pues para que no te permita el ingreso. Listo, Y si profe. quieres, al final miramos un momentico a ver qué podemos hacer Listo, al señor, gracias. respecto. ¿Listo? Bueno, entonces creo que vamos iniciando. Listo. Bueno, nuevamente para todos, muy buenas tardes a los que no he saludado. Un cordial saludo, reiterando la necesidad de estar al día, de hacer todo lo posible por adelantar las actividades, de estar al día. Si ustedes lo notan, ya técnicamente ya la siguiente semana vamos con la última sesión del módulo de aprendizaje. Entonces, pues habría que tener en cuenta eso. Al final vamos a hablar un poquito al respecto para no desviarnos de la parte del tema de esta semana. Como les mencionaba, en el transcurso de esta semana tuvimos la posibilidad de abordar la temática de aprendizaje de todo lo relacionado con las magnitudes y su medida. em, y de acuerdo a ello, ver cómo podemos desarrollar en los estudiantes ese sentido de la parte de la medida que en realidad es supremamente importante y adicionalmente que está ligado, ¿cierto? A los demás sentidos que hemos venido desarrollando a lo largo de todo este diplomado. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Les voy a compartir mi pantalla. Entonces, como siempre. Bueno, una pregunta que me hicieron muy particular antes de que se me olvide, y es con respecto de, bueno, algunos ya terminaron, el, digamos, ya realizaron todas las actividades, ingresaron a la actividad final, desarrollaron las preguntas, e inclusive ya tienen a su disposición el diploma, y me preguntaban acerca de profe, es que yo quiero continuar, digamos que algunos van así como muy rápido y ya quieren ingresar y empezar a desarrollar las actividades de la parte de enseñanza de las matemáticas. Recuerden que esa tercer parte se habilita de acuerdo al cronograma una vez se culmine con todas las actividades de la parte del aprendizaje. Es decir, en teoría vamos hasta el 3 de agosto, de acuerdo a las fechas establecidas, eh, con lo de aprendizaje y a partir de ahí se habilita, ¿cierto? La tercera parte del diplomado, pues para que vayamos desarrollándolo paso a paso. Adicionalmente, es debido que las actividades que ustedes deben desarrollar en esa tercera parte incluye también el trabajo colectivo con otros compañeros. Sí, es decir, ahí digamos que
dentro de 8 días les explicaremos con detalle em, cómo se va a abordar esa tercera parte, porque digamos que ya en la parte de enseñanza nosotros vamos a empezar a proponer algunos elementos de enseñanza importantes, es decir, la planeación de una clase, los objetivos, los materiales y recursos, etcétera, etcétera, que permiten el desarrollo de la enseñanza de las temáticas que hemos visto hasta el momento. ¿Sí? Adicionalmente hay que ingresar y revisar el trabajo o el material que han propuesto los compañeros, y eso es lo que pues, nos da la necesidad que vayamos, digamos, a la par con las fechas y con las actividades que nos están proponiendo. ¿Listo? Entonces, más como para que lo tengamos presente. Bueno, entonces, dentro de ese pensamiento métrico y el desarrollo del sentido de la medida, pues fíjese que en los módulos anteriores hemos hablado del desarrollo del sentido numérico, del sentido espacial, ¿sí? Y en esta parte, el trabajo se centra en el desarrollo del sentido de la medida, ¿sí? El trabajo de las magnitudes, ¿sí? Que pues en cierto modo se nos permite el trabajo a partir de diferentes herramientas. Digamos que para este no les compartí, digamos, un material en particular, debido a que parte de lo que nosotros hemos visto, parte de algunos elementos, el Tangram, el cubosoma, digamos que todas esas herramientas entran a jugar un papel importante dentro del desarrollo del sentido de la medida, ¿cierto? Debido que una de las intenciones de ir trabajando, digamos, todos estos pensamientos es que al final nos damos cuenta que podemos realizar un trabajo transversal, ¿cierto? Teniendo presente lo que hemos visto en las sesiones anteriores. ¿Listo? Voy a mostrarles rápidamente los objetivos que teníamos propuestos para esta semana en general. Identificar distintas magnitudes que se trabajan en la educación primaria, reconocer relación entre las ideas que describen el aprendizaje sobre las magnitudes, su cuantificación y su uso con sentido en distintos contextos. Identificar habilidades que permiten describir la evolución en el aprendizaje y la medida. Identificar expectativas de aprendizaje y las propiedades que describen la evolución del aprendizaje de las magnitudes, longitud, superficie, capacidad y volumen. Identificar las dificultades y errores más habituales en el aprendizaje de la medida, en el caso de la longitud, la superficie y el volumen. Fíjense que en general eh, vamos a retomar esos conceptos que vimos en la parte del contenido, ¿cierto? Ver qué sucede por allá con esas magnitudes de longitud, de superficie y cómo mm, al abordar, digamos, los diferentes contextos, podemos ir desarrollando en los estudiantes, ¿cierto? Ese sentido de la medida que, pues, es importante identificar, entre otras cosas, yo cómo sé si el estudiante en realidad está desarrollando ese sentido. ¿Listo? Hay algunas preguntas, algunas cuestiones que, pues, es importante em, tener presente. Y como lo hemos trabajado en algunas sesiones, vamos a abordar unos mapas que nos dan la idea de, pues, hacia dónde vamos, ¿cierto? Y qué es lo que nosotros debemos desarrollar en los estudiantes para generar un aprendizaje, pues, que sea significativo. ¿Listo? Entonces, a grosso modo, es lo que tenemos previsto. Entonces, el aprendizaje, las magnitudes y su medida. Surgen algunas preguntas, ¿cierto? Que pues nos dan una idea global de qué es lo que debemos tener presente. Bueno, son preguntas bastante generales que trataremos de desglosar un poquito. La primera y la más importante, ¿qué significa tener sentido de la medida? ¿Sí? O cómo hacemos o cómo puedo hacer yo para generar en el estudiante o desarrollar ese sentido. ¿Listo? Esta otra, ¿cómo relacionar con el pensamiento numérico, geométrico, variacional, ¿cierto? Este sentido
este sentido de la medida. ¿Listo? Es decir, ¿será que se trabaja solito o tenemos que incluir el pensamiento numérico, el pensamiento geométrico, variacional, etcétera, etcétera? Em, Hay uno de los elementos, digamos que una de las características que se presentan con el trabajo de las magnitudes y es como una de las características que desarrollan los estudiantes y es en relación con la conservación de la cantidad. Entonces, alguien me decía, bueno, ¿qué relevancia tiene eso o qué importancia o cómo podemos desarrollar eso de la conservación de la cantidad? ¿Cierto? Y para ello, pues vamos a ver un par de actividades que se generaron y hablaremos al respecto. ¿Qué actividades podrían potenciar el manejo de los conceptos de capacidad y volumen? ¿Sí? No sé si ustedes recuerden en la tutoría donde hablábamos acerca de los conceptos, se mencionaba algo en torno a la diferencia, ¿cierto? Cómo los estudiantes abordan la diferencia entre capacidad y volumen. ¿Será que es lo mismo? ¿Qué es lo que lo diferencia? Em, y pues cómo se puede abordar dentro del aula de clase. Em, Quisiera que ustedes pensáramos un momento, de acuerdo a lo que ya hemos trabajado, lo que han visto, si no lo han trabajado igual, importante tener presente y es, para ustedes, ¿qué significa tener sentido de la medida? O sea, un estudiante, ¿cómo puede o desde qué aspectos se puede abordar las diversas actividades o los diferentes conceptos para que el estudiante tenga o desarrolle un sentido de la medida? ¿Sí? Entonces, si quieren, por favor, vamos a pensar un momento en esta pregunta. Fíjense que es una pregunta muy general, pero la idea es que empecemos a recoger ideas, ¿listo? Y vamos a profundizar un poquito con algunos elementos que aparecen en la plataforma. ¿Listo? Entonces, conceptos, actividades, qué elementos hacen que un estudiante pueda desarrollar el sentido de la medida? Si quieren, pueden levantar la manita o a través del chat, si quieren, pueden ir escribiendo sus aportes. Y la idea es ir recogiendo todas estas ideas para poder ir avanzando. Profe, a mí no me sale la manito acá, entonces no puedo levantar la mano, pero quiero hablar. Ah, bueno, listo. Espérame un momento, no te veo. Espérame un momento. Eh, sí, no te veo. Se daña esta cosa. Listo. ¿Me recuerdas tu nombre? Ah, Milena. Tania. No, Tania. Ah, bueno, entonces, entonces te escuchamos Tania y luego Milena. Bueno, buenas tardes, Tania. Listo. Pues yo creo que con relación al sentido de medida es como poder llevar a los niños, pues en mi caso que trabajo con niños de primaria, llevar a los niños a utilizar la percepción inicialmente y otras estrategias para que ellos puedan comparar, ¿sí? Entonces, pues no de entrada utilizar que la regla o el metro, sino que a partir de la percepción ellos puedan identificar y comparar objetos, distancias, etcétera, diría yo. Listo, muchas gracias. Me dijiste comparar y la otra, qué pena, se me fue la paloma. Comparar y identificar. Básicamente, utilizar la percepción inicialmente para hacer comparaciones y luego sí utilizar instrumentos de medición para poder llevarlo a cabo, pero digamos más adelante. Ok, listo. Instrumentos. Perfecto. Vamos a recoger información. Listo. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Listo. Milena, la manita levantada. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Eh, yo Bien. considero que el sentido de la medida se da en los niños cuando ellos tienen la capacidad de resolver problemas
utilizando las diferentes estrategias, herramientas y posibilidades que han aprendido. Entonces es tener esa capacidad de resolver problemas y situaciones. Y considero que también se da desde la manipulación, desde lo concreto, desde su contexto. Entonces, midiendo, bueno, las diferentes longitudes, utilizando los diferentes instrumentos, pero con cosas que les rodean, que son significativas, que son desde su contexto. Desde el contexto real. Listo, perfecto. Bueno, ¿alguien más? Como le dicen a los niños, ya, no, no tantos, no Perdóname, tantos. profe, es que no Sí. encontré tampoco la cosita para alzar la mano, la Isabel, entonces quisiera hablar. Ah, listo, María Isabel Sí, y señor. luego Carlos Julio. Perfecto. Bien, profe, yo estoy de acuerdo con los compañeros que acaban de hablar, y a mí me parece muy importante es el trabajo en equipo, ¿sí? Porque desde el aula los saberes que se pueden construir entre los compañeros son muy válidos, utilizar todo tipo de recursos que tengamos desde el área, incluyendo los que se puedan llevar los chicos desde casa y también haciendo que ellos lleven experimentos también para la casa para que amplíen sus conocimientos, es una buena forma para que ellos aprendan a percibir lo que es el sentido de medida, pero sí me parece importante que lo hagan como el trabajo en equipo porque las ideas pueden completarse entre todos. Listo, perfecto. Bueno, ya recogí las ideas generales, de pronto se me escapa alito. Bueno, Carlos Julio. Pues, profe, mira que estuve reemplazando a una profesora de primero y nos dieron un salón nuevo, ¿sí? Lo curioso del salón es que le colocaron una tableta eh, que va como cuadrado, 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 hasta el cuadradito pequeño, pero nos sentamos, yo quité los pupitres y los hice a un lado para observar, y creo que esa parte de la observación y de la agudeza de los niños para analizar, mire, este está más pequeñito, este está más grande, pero también, como te dijera, el mosaico está hecho con baldosines más pequeños. Uno lo llega a mirar así a simple vista, ves un cuadrado mediano, grande, grande. No, cada, cada cuadrado tiene, es una baldosa más pequeña. Entonces los niños, es decir, es una cuestión como óptica que tú entras al primer, y no lo ve así, ¿no? Uno ve la baldosita pequeña que está conformando los otros cuadrados y que le echaron como una tinta o un sellante de colores. Eso nos pareció, pues la observación en los niños fue curiosa, y también ellos empezaban a mirar si todos eran de la misma tamaño, o había uno más grande, más pequeño, o si eran realmente cuadrados o rectangulares. Sí, perfecto. La observación es supremamente importante. Listo. Listo. ¿Alguien más en el chat? Vamos a revisar. No, bueno, en el chat creo que... No, en el chat todavía no, no aparece nada así en particular. Bueno, listo. Entonces, fíjense que, como hemos mencionado en las, digamos, en los, digamos, trabajando los otros pensamientos, el numérico, el geométrico, la parte de los números racionales, etcétera, etcétera. Fíjense que el desarrollo de uno de los sentidos, ¿cierto? Sea el sentido numérico, sea el sentido, eh, pues termina siendo todo un proceso, ¿cierto? Entonces, el hecho de tener la posibilidad de desarrollar el sentido de la medida, ¿cierto? Parte de muchos de los elementos que ustedes nos muestran, ¿sí? Fíjense que cuando nos hablan, ese me parece interesante, es el del sentido de la percepción, ¿cierto? Que es como ese desarrollo visual que tienen los estudiantes. Fíjense que esa parte de la percepción es fundamental, ¿no? De hecho, muchos de los elementos matemáticos entran es a partir de lo que el estudiante puede ver, ¿cierto? Y lo más importante, toda esa percepción tiene que surgir de manera natural, ¿cierto?
Es decir, esa parte del desarrollo que es de la percepción, decía Julio, de la observación, ¿cierto? Surge y tiene y tendría que surgir, pues a partir de los elementos y del contexto en el que el niño se desenvuelve. ¿Sí? Por ejemplo, tener la posibilidad de brindarle al estudiante un espacio, ¿sí? Como el que mencionaba Julio, de una estructura, ¿cierto? Que seguramente la persona cuando realizó la construcción, no sé si pensó directamente en el desarrollo del sentido de la medida en el estudiante o simplemente lo vio como que le pareció bonito e identificó, ¿cierto? Y dijo, no, pues hagamos los cuadritos de diferente tamaño y pues de pronto se ve bonito, ¿cierto? Pero pues nosotros que estamos pensando en cómo pues, desarrollar, digamos, habilidades geométricas y métricas en los estudiantes, pues para nosotros sí se convierte en una herramienta, ¿sí? Y esa herramienta, digamos que para los primeros cursos, ¿cierto? Que es a partir de la manipulación, que es a partir de la comparación de los diferentes elementos, ¿cierto? Es lo que nos permite, en cierto modo, tener la posibilidad de ir desarrollando, ¿cierto? En los estudiantes ese sentido. ¿Sí? Nos mencionaban también algo, digamos que es un poco más general, ¿cierto? La resolución de problemas, las estrategias que nosotros utilizamos para el desarrollo de problemas es fundamental, ¿cierto? Y esa resolución de problemas, en realidad, para el trabajo en matemáticas es fundamental en todos los sentidos, ¿cierto? Pero ver la manera de cómo podemos incluir la parte de las magnitudes dentro de ese desarrollo es clave en el momento de ese desarrollo. Eso del trabajo en equipo, pues hace parte de todas esas estrategias que nosotros vamos desarrollando. Recuerden que dentro del desarrollo, pues también tenemos que desarrollar las habilidades comunicativas, ¿cierto? A través del trabajo en equipo, digamos, cuando uno hace un debate, cuando uno compara los resultados que hay dentro de lo que nosotros estamos trabajando con los estudiantes, darle la posibilidad, ¿cierto? En la resolución de problemas, fíjese que también es importante esto de la experimentación, ¿no? Proponerle a los estudiantes una situación en donde se le dé una información inicial y que él tenga la posibilidad de desarrollarlo de una manera, eh, digamos, práctica, pues en verdad que eso es o hace parte de todo ese desarrollo del sentido de la medida, ¿sí? Yo por acá, bueno, que con el trabajo de las magnitudes, por acá había una actividad, voy a adelantarme un poquito porque si no, de pronto el tiempo no nos alcanza. Y es con respecto del desarrollo de ese trabajo de lo que son, de lo que es el volumen y la capacidad, ¿cierto? Entonces recordemos así muy rápidamente para no perder esa idea de qué es lo que hacemos o cómo podemos experimentar con los estudiantes. Entonces recordemos esto de lo del volumen y la capacidad, ¿cierto? Fíjense que, por ejemplo, yo tengo ahí, tengo dos objetos, ¿cierto? Y cada uno aparentemente pues tiene las mismas dimensiones, pero el volumen cambia, ¿cierto? Ahí la pregunta es, digamos, ¿yo cómo hago para encontrar la capacidad del objeto que está al lado izquierdo y cómo hago para hallar la capacidad del volumen que está al lado derecho? ¿Sí? ¿O yo qué tendría que hacer? ¿Sí? O, más importante, ¿yo cómo hago para que el estudiante identifique o pueda identificar cuál es la capacidad que tiene cada uno de esos objetos? ¿Sí? Entonces, ahí, o yo qué tendría que hacer? ¿O qué es lo que tendría que identificar, ¿cierto? En ese objeto para, pues, para saber o llegar a saber cuál es la capacidad que tiene ese objeto. ¿Alguien querría participar?
Creo que, si mal no recuerdo, en la sesión donde estábamos viendo el contenido, alguien sí, digamos, decía, no, yo la verdad, para mí, digamos, viéndolo a simple vista, pues cuando me hablan de capacidad y volumen, pues es lo mismo, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, con el objeto que está al lado derecho, ¿cuál será la capacidad de ese objeto? Este que aparece acá. Desaparece como un objeto sólido, ¿cierto? Y entonces me dicen que el volumen es 1584. ¿Cuál será la capacidad de ese objeto? ¿O cuál creen ustedes que es la capacidad de ese objeto? ¿Ninguno? ¿Los corché? ¿Listo? Alguien me escribió a través del chat. Ah, María Isabel dice que sí, que nos corché. Bueno, te recordemos, sí, el silencio a veces habla. Bueno, te recordemos que el volumen, cuando entonces me hablan de volumen, entonces me hablan del lugar, ¿sí?, que ocupa en el espacio un objeto, ¿cierto? Y la capacidad, ¿cierto? Es como ese espacio que me facilita una superficie para incluir algún elemento, ¿sí? Entonces, si vemos con detalle, eh, llegaríamos a la conclusión que, por ejemplo, el objeto que está al lado derecho, la capacidad que tiene es cero, ¿cierto? Entonces, cuando me hablan de capacidad, bueno, eh, yo qué tanto, por ejemplo, le puedo echar a un balde, ¿cierto? Entonces dice, no, yo pues al balde lo que le puedo echar es agua o aceite, ¿cierto? Entonces me dice, venga, ¿cuál es la capacidad que tiene ese balde? Dice, no, a ese balde le caben 10 litros, ¿cierto? O le caben 5 litros, etcétera, etcétera. El volumen, digamos, en el caso de un balde, es, digamos, como lo que forma, ¿cierto? Ese objeto. Entonces, el volumen es como como el material, por así decirlo. Exactamente. Entonces, María Isabel dice, pues como está cerrada no cabe nada, ¿cierto? Entonces, técnicamente, me dice, bueno, si me dan un objeto de estos, ¿cierto? Si me dan algo que tiene como una forma de cubo, pues efectivamente, si lo notamos, pues la capacidad que va a tener ese objeto es nula, ¿cierto? Porque pues no, digamos que ya, si lo vemos ya, bueno, microscópicamente de pronto sí, pero pues técnicamente yo sé que a ese cubo que es sólido, que está cerrado por todos lados, pues no, pues digamos no le cabe nada. En cambio, si ustedes lo notan, fíjense que el objeto que está al lado izquierdo tiene las mismas dimensiones, ¿no? Tiene 12 centímetros de ancho, 11 centímetros de alto, 12 centímetros de profundidad, ¿cierto? Técnicamente uno diría, venga, pues tiene las mismas dimensiones, pero lo que él ocupa en el espacio tridimensional, pues no es el mismo volumen que tiene el objeto que está al lado derecho, ¿cierto? Ahora, lo que tenemos al lado izquierdo, ¿cierto? Es como una especie de recipiente que tiene las mismas dimensiones del que está al lado derecho, pero ese objeto sí tiene una capacidad, ¿cierto? Que es, puedo incluirle algún contenido, ¿cierto? Y de esa manera es que podemos identificar pues, la diferencia entre el volumen que tiene el uno, el volumen que tiene el otro y la capacidad que los dos puedan llegar a tener. ¿Listo? Ya como quería aclarar esto para que no se me olvide y pues de paso nos sirve para identificar de lo que estábamos hablando inicialmente. Por acá, bueno, acá antes me dan como la idea de lo que estábamos hablando, ¿cierto? Entonces, fíjese que dependiendo, digamos, la capacidad es lo que yo puedo incluir mm, dentro de un objeto y el volumen es lo que ocupa el objeto dentro del espacio, ¿sí? Ahora, ¿a qué voy con eso? Digamos, parte de esos experimentos es lo que nos permiten, ¿cierto? Desarrollar ese sentido de la medida. En este caso, estamos hablando digamos, de uno de las magnitudes que es del volumen, ¿cierto? Pero, pues digamos que
podemos trabajar longitudes, podemos trabajar superficies, etcétera, etcétera. Acá hay una actividad que es experimental y fíjense que parte de ese tipo de actividades experimentales, ¿cierto? Son las que permiten que el estudiante de manera real, de manera concreta, identifique un concepto matemático, ¿sí? En este caso, el concepto de volumen y capacidad, ¿cierto? Entonces es un experimento simple, ¿cierto? Pero en ese experimento lo que se intenta es poder identificar si el estudiante diferencia entre el concepto de volumen y el concepto de capacidad, ¿cierto? Entonces se presentan, digamos, diferentes objetos, aparece como una taza, aparece una esfera, aparece un galón como de aceite tal vez, aparece otro recipiente, aparece un dado. Y entonces fíjense que esta es una de las, bueno, de las muchas actividades en donde se pone en juego el desarrollo de algunas habilidades conceptuales a partir de un desarrollo experimental, ¿cierto? Y todo eso hace parte, pues, de ese desarrollo del sentido de la medida, ¿cierto? ¿Qué estamos midiendo acá? Pues la capacidad que puede tener un objeto, ¿cierto? Que esa capacidad la podemos dar en litros, ¿cierto? En decilitros, bueno, dependiendo la unidad de medida que nosotros estemos trabajando. ¿Listo? Entonces, fíjense que toda esa experimentación es la que hace parte del desarrollo del sentido de la medida. ¿Listo? Ahora, dentro de lo que nos proponen en la plataforma, voy a compartirles uno de los, digamos, uno de los mapas conceptuales en donde nos muestran, dicen, bueno, ¿qué es en general lo que el estudiante debería tener para desarrollar ese sentido de la medida? ¿Sí? Entonces nos dicen qué elementos, ¿sí? En general, el estudiante debe tener o debería desarrollar cuando nos hablan del sentido de la medida. Entonces, fíjense que, por ejemplo, si nos hablan de la parte de magnitud, ¿sí? ¿Hacia dónde está dirigido? ¿Cierto? ¿Y qué elementos nosotros debemos tener? ¿Sí? Algunos de ellos. ¿Listo? Entonces, fíjese que nos hablan de que, bueno, el estudiante debe desarrollar los conceptos en cada magnitud, ¿no? Que tengan claridad sobre qué es una longitud, qué es una superficie, qué es un volumen, ¿cierto? Y que tengan la posibilidad de, pues, en cierto modo, diferenciar, ¿cierto? Lo que corresponde cada uno. ¿Sí? Lo que les mencionaba, procesos de conservación de magnitudes, ¿sí? Estimación. Entonces recuerden que en algún momento veíamos en relación con si el estudiante ve o se le presenta algunas cantidades, entonces que el estudiante tenga la capacidad de decir, no, pues a ojo, ese balde yo creo que tiene unos 3 litros. ¿Cierto? O ven una cuerda que el estudiante a partir de todas esas actividades tenga la posibilidad de decir, no, pues yo creo que esa cuerda mide, pues, qué sé yo, unos 50 centímetros, un metro, ¿cierto? Pero, pues también eh, abarcando otros elementos como las unidades de medida, que definitivamente sí es algo que los estudiantes tienen que aprender. ¿Listo? Entonces, fíjense que todos esos elementos, ¿cierto? Parten digamos, para desarrollar el sentido de conocer, digamos, los elementos clave de lo que son las magnitudes, ¿cierto? Y todo lo que se debe desarrollar a partir de ello. Y por acá me dicen algo que es supremamente importante. Entonces me dicen que el centro del sentido de la medida, entonces me dicen dimensionar el entorno. Entonces fíjense que es muy similar a lo que ustedes hablan, ¿cierto? Manejar contextos reales, ¿cierto? Trabajar desde lo concreto, ¿sí? Desde el entorno, fíjese que mencionaban que dentro del aula aparece un entorno que se puede aprovechar y ese es el eje, digamos, que nos permite que el estudiante desarrolle el sentido de lo que estamos hablando.
Entonces acá nos dicen, bueno, estrategias de medida. Entonces, fíjense que una estrategia simple de esa actividad que yo les mostré, ¿cierto? Lleva al estudiante a una situación real, a mostrarle, ¿cierto? Diferentes objetos de la cotidianidad para el caso que les mostré, trabajando elementos de magnitudes de volumen y capacidad, ¿cierto? Pero pues efectivamente desde una situación que sea real. ¿Listo? Por acá entonces me dicen, ¿cuáles son los ejes para el desarrollo del sentido de la medida? Entonces fíjense que nos habla de varias cosas que son importantes, ¿cierto? Reconocimiento de cualidades medibles, ¿cierto? Entonces, se le pasa al estudiante una cuerdita, pues, que él empieza a reconocer que hay algunos instrumentos que pueden servir como medida, ¿cierto? En un principio, unidades de medida arbitrarias, ya más adelante utilizar el metro, utilizar, bueno, digamos ya los elementos más, digamos ya más formales. ¿Listo? Entonces, fíjense, esta importante comprensión del proceso de medir, ¿sí? ¿Qué significa medir? ¿Cierto? ¿Qué significa comparar? ¿Cierto? Idea de la unidad de medida, referencia para comparar lo que les acaba de mencionar. Y esto que a veces se comete el error que el estudiante llega acá a trabajar el sistema métrico y el sistema internacional, pero por ejemplo cuando le habla a uno de una pulgada, pues ellos quedan como, bueno, ¿y esa vaina qué? ¿Sí? Entonces dicen, no, lo que pasa es que una pulgada mide 2,54 centímetros, pero si él no ha identificado con situaciones en dónde están esas pulgadas, pues difícilmente va a poder identificar las unidades ya en un contexto más formal. ¿Listo? Entonces, fíjense que ese desarrollo del sentido de la medida tiene, digamos, unos elementos bastante interesantes, pero pues debemos identificar esta parte, ¿sí? Desde dónde parte y yo cómo puedo, desde mis actividades, llevar al estudiante al desarrollo del sentido de la medida. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Había otra pregunta, en donde nos hablan acerca de eso de la transversalización. Bueno, digamos que no era directamente, pero entonces era cómo relacionar con el pensamiento numérico, geométrico y variacional. Entonces, fíjense que de hecho, em, pues ese sentido de la medida está, digamos que en los demás pensamientos, ¿no? Fíjense que cuando me dicen el sentido de la medida, pero bueno, ¿yo qué voy a medir? ¿Cierto? Entonces, si yo voy a medir, ¿qué voy a medir? Voy a medir la longitud de las medidas de una figura, vamos a medir el perímetro del salón, vamos a hacer la medición de la longitud que tiene la cancha, etcétera, etcétera. Y entonces fíjese que ese pensamiento métrico, pues directamente tiene que estar relacionado con los otros, ¿no? La caracterización de las figuras geométricas, ¿cierto? Y de hecho, si voy a realizar alguna medida, pues el pensamiento numérico entra de manera natural, ¿cierto? El trabajo de los números naturales, de las fracciones, etcétera, etcétera. Y precisamente en este mismo mapa conceptual nos dan una idea de, bueno, yo sé que yo lo puedo relacionar con los demás pensamientos, pero ¿como qué o qué? Entonces acá nos dan una idea em, de algunos elementos que posiblemente debemos tener en cuenta a la hora de transversalizar ese contenido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si miramos acá la parte de las magnitudes geométricas, pues piense que, de hecho, en donde medimos en longitud, en superficie, capacidad y volumen, ¿cierto? De hecho, pueden haber más, ¿cierto? Pero digamos que esa parte del pensamiento métrico pues está directamente ligado ahí, ¿cierto? Acá, fracciones y decimales nos dicen expresar cantidades de magnitudes menores que la unidad, ¿cierto? Cuando empezamos a hacer particiones, ¿cierto? Recuerden que cuando veíamos la fracción en la relación parte todo, fíjense que ahí indirectamente ya se está desarrollando el pensamiento métrico, ¿sí? Hablar de particiones
de la misma medida, ¿cierto? Partir una unidad en trozos iguales. Fíjese que ya se está introduciendo el pensamiento métrico, pues de una manera indirecta, ¿cierto? Variación y cambio, digamos que, bueno, este se trabaja, digamos, ya un poquito más, eh, digamos, en cursos ya un poquito más avanzados. Entonces, fíjese que ya variación y cambio nos hablan de velocidad, aceleración, temperatura, aunque fíjese que parte de ello ya empieza a tomar cierto sentido en las actividades que se proponen en los cursos iniciales. ¿Listo? Probabilidad y estadística, medidas de que un suceso ocurra, valoraciones de comportamiento de datos, digamos que ya, aunque, digamos, en este curso no trabajamos, digamos, a fondo estos pensamientos de variación y de probabilidad, pero, pues, digamos, es importante tener presente que esa variabilidad también aparece. ¿Listo? Entonces, fíjense que el desarrollo del sentido de la medida es bastante amplio y en realidad nosotros ya lo estamos trabajando a medida que vamos desarrollando los otros, ¿cierto? La parte, la parte numérica y la parte geométrica. ¿Listo? Bueno, entonces, espérenme que definitivamente el tiempo es oro. Bueno, ¿qué actividades podrían potenciar el manejo de los conceptos de capacidad y volumen? Bueno, creo que lo que nos habíamos adelantado un poquito y me preguntan acerca de la conservación de la cantidad. Hay un par de actividades que aparecen, vamos a ver si las encontramos por acá, que está relacionado con eso de la conservación de la medida, ¿sí? Y de hecho, pues hacen la introducción que muestra la importancia del uso del Tangram. Fíjese que el Tangram lo hemos venido trabajando desde hace mucho rato. Y vamos a mirar una de esas actividades que nos habla de eso de la conservación de la medida. Miremos este de acá. Bueno, entonces miremos acá. Dice, un estudiante construye las aves de la imagen con las fichas del tag. Luego debe organizarlas respecto a su perímetro y después respecto a su área. Entonces ahí nos preguntan es, ¿qué habilidades eh, el estudiante puede desarrollar, ¿cierto? Al resolver este tipo de actividades. Entonces, mm, fíjense que dentro del trabajo con este elemento del Tangram, al hablar, digamos, del desarrollo del aprendizaje de las magnitudes, pues definitivamente se abordan varias, ¿cierto? Entonces se habla de longitud, se habla de superficie, ¿cierto? Entonces aquí nos preguntan, bueno, ¿qué habilidades el estudiante podría desarrollar mm, al hacer uso de este, de este instrumento? Entonces nos dicen reconocer que para algunas magnitudes la cantidad de magnitud no cambia al modificar el objeto. Componer y recomponer objetos como procedimiento para facilitar el cálculo de magnitudes. Percibir la necesidad de utilizar unidades de medida estandarizadas para calcular magnitudes. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si ustedes observan estas dos figuras, em, en esas dos figuras, ¿qué será lo que no cambia? ¿El perímetro o el área? ¿O será que el perímetro y el área se sigue manteniendo? ¿O cuál de las magnitudes es la que se sigue manteniendo? Al observar estas dos figuras, ¿ustedes qué creen? ¿Será que el área es distinta o será la misma? ¿El perímetro será el mismo o será distinto? Bueno, María Isabel y Lisbeth coinciden, dicen que lo que se mantiene es el área, ¿cierto? Profe, ¿me escuchas?
Sí, ahí te escucho. Buenas tardes, profe. Se Dora. conserva el Sí. área, mas no se conserva el perímetro. Listo, perfecto. ¿Y por ¿Por qué el qué? área? Porque el área, como son las mismas 7, se están usando las mismas 7 fichas del Tangram Ujú, y indistintamente de su posición, el área sigue siendo la misma de cada una. Lo que cambia es su perímetro porque al cambiar de posición, la medida de cada lado de las figuras, dependiendo de su posición, también esa sí se va a ver afectada. perfecto. Entonces, Listo. Sí. considero que usar el Tangram es una herramienta muy apropiada para trabajarla con los niños, eh, precisamente porque le permite a uno ponerlos en ese ejercicio de plantearle ese tipo de problemáticas y que sean ellos los que descubran sí, qué impacto hay cuando movemos las fichas, hacemos figuras distintas. Gracias, profe. Sí. Listo, perfecto. Entonces, fíjense que en este caso, ¿cierto? Habría que detenerse un poquito y realmente medir si yo quiero comparar y determinar si el perímetro es diferente, pues fíjense que tendríamos que ver ese contorno de esa figura si coincide con la otra. Digamos que directamente no podríamos definir si el perímetro no es igual. Seguramente va a ser distinto. En cambio, la superficie si no cambia. Fíjese que uno de los errores, digamos, viendo la última parte eh, donde aparecen los errores, fíjese que uno de los errores que cometen los estudiantes es precisamente con respecto de la conservación de las medidas, ¿cierto? Morta, Y aquí te ayudo porque qué vergüenza. ay, qué pena, alguien tiene por ahí, si le quedó activo el audio. Bueno, entonces, fíjense que uno de los recursos que, digamos, genera que el estudiante desarrolle las habilidades de, mm, de conservación de las medidas es el uso del tangre, ¿cierto? Es una figura bidimensional y nos permite o genera en el estudiante la necesidad de comparar, ¿cierto? Y de llegar a la conclusión de identificar que como son las mismas figuras, ¿cierto? En ese plano, ¿cierto? En ese plano bidimensional, aunque las figuras tomen, digamos, una posición diferente, pues van a ocupar, ¿cierto? Van a ocupar la misma superficie, ¿sí? Entonces, fíjense que con eso de la conservación es muy interesante poder identificar a través de estas herramientas la conservación, ¿no? Y de hecho, para figuras tridimensionales es un poco más complejo, ¿cierto? En el sentido en que cuando se trabaja precisamente en 3 dimensiones, al estudiante sí se le dificulta un poco más, ¿cierto? No más con el hecho de tener una figura, un objeto tridimensional y moverlo, pues para el estudiante ya técnicamente ya va a cambiar, ¿cierto? Eso de la conservación, fíjense que para la parte plana es bastante interesante de observar, ¿cierto? A través de elementos como lo que es el tag. ¿Listo? Bueno, miremos, creo que alcanzamos a ver una última. Ah, estoy acá, creo que... Ah, bueno, en la anterior no leímos la respuesta, pero creo que era la primera, y precisamente hablando de la conservación. Bueno, esta es algo similar. Dice, un estudiante de 4º de primaria construyó con las fichas del Tangram las 5 formas de animales de la figura. El maestro de matemáticas le pidió que comparara las figuras y que concluyeran cómo se relacionan el perímetro y el área. ¿Sí? Creo que es similar a de lo que estábamos hablando hace ratico. Dice, con motivo de realizar esta actividad, ¿cuál o cuáles expectativas de aprendizaje? Y aquí ya nos están dando como una introducción de lo que va a ser el módulo de enseñanza. Expectativas de aprendizaje. No se les olvide este concepto, expectativas. ¿Cuál o cuáles expectativas de aprendizaje relacionadas con el aprendizaje de las magnitudes describen las que el profesor espera para el estudiante? O sea, es decir, aquí me están diciendo
el profesor plantea una actividad, ¿sí? Pero ¿cuál será ese objetivo o por qué creen ustedes que el profe eh, eh, dijo o propuso, perdón, esta actividad? ¿Sí? Entonces nos dan como varias opciones, ¿no? Medir áreas y perímetros de forma directa, construir figuras planas con medidas dadas, utilizar procedimientos de medida y estimar medidas, reconocer magnitudes y relacionarlas entre sí. Escucha, eso parece pregunta de concurso. ¿Sí? Ahora, fíjense que si uno mira las opciones, pues uno pensaría, bueno, pero hay como varias que sí podrían ser, pero hay una que de pronto puede estar más cerca, ¿cierto? ¿Será que medir áreas y perímetros de forma directa? ¿O construir figuras planas con medidas dadas? ¿O utilizar procedimientos de medida y estimar medidas? ¿Ustedes cuál creen que sería la más apropiada? ¿Cuál Eh, será el Podría ser objetivo de la esto? D, profe, porque dice que reconocer las magnitudes y relacionarlas entre sí, Relacionarlas. pues porque va a poder, lo que hacíamos ahorita, ¿no? Establecer esa relación que pueda existir entre el área y perímetro sí, y cómo al cambiar las figuras de Sí, posición, ¿qué sucede, no? Creería que esa sería sí, una muy buena intención cuando se juega sí. con el Tangram, cuando se usa el Claro, Tangram. sí. Y Podría fíjense ser, ¿no? que, sí, y fíjense que la pregunta, bueno, no he dicho que sí, ¿no? No, no, Habría que señor, claro mirar. que no. Pero fíjense que en la pregunta que el maestro hace, dice, el maestro de matemáticas le pidió que compararan las figuras y que concluyeran, ¿cierto? ¿Cómo se relacionan el perímetro del área? Entonces, ahí de hecho ya me está hablando de dos magnitudes, ¿no? La magnitud Ujú. longitud, que es el perímetro, y la magnitud superficie, que es el área. Y entonces, ¿cómo se relacionan? Perfecto. Bueno, pongámosla que tú mencionaste y vamos a mirar a ver qué nos dice. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, miren, vamos a ver qué nos dicen. Ah, sí, correcto. A ver. Dice, bueno, dice bueno, los estudiantes deben saber a cuál magnitud se refiere el área y a cuál se refiere el perímetro, para que las puedan medir, comparar en las figuras que construyen. Por lo tanto, reconocer las magnitudes de área y perímetro y relacionar sus medidas, que es compararlas, es una de las expectativas de aprendizaje de esta actividad. ¿Listo? Entonces, fíjense que, bueno, aquí, como yo les mencionaba, creo que ya cuando nos hablan de expectativas de aprendizaje, ¿cierto? Cuando yo digo, ¿cuál es mi intención? ¿Cierto? Al proponer esta actividad, fíjese que ya estamos avanzando al tercer módulo, ¿no? A esa enseñanza del tema, ¿cierto? A partir de cuáles son mis expectativas que yo tengo al proponer una actividad, ¿cierto? Eh, y, es decir, hasta dónde No, es quiero que me llegar, ayuno, me sentí inútil. ¿listo? Entonces, pues importante tener muy presente eso, ¿cierto? Y tener presente que las expectativas, cuando uno propone expectativas, que es como ese objetivo que yo tengo con el estudiante, se darán ustedes cuenta ya en el próximo módulo, eh, que yo puedo proponer expectativas a corto plazo, a mediano plazo, ya puedo generar expectativas a a un plazo amplio, ¿cierto? Y eso depende también cómo vamos a proponer las actividades y qué es lo que pretendemos para un estudiante, ¿cierto? Y a veces empezar a medir Aquí se ve qué tan no se la oportuna puede ser una actividad, pues es bastante importante. De hecho, fundamental. ¿Listo? Todavía nada que
Listo. Bueno, creo que el tiempo con respecto a las preguntas. Bueno. La actividad final voy a mostrarles así muy rápidamente em, qué es lo que tenemos para nuestra actividad final. Esa actividad se denomina el Día de la Torta. Si ustedes lo recuerdan, para el primer módulo sucedió algo similar, digamos, para el, para la parte final, lo último. Entonces se generaba una actividad que iba a abarcar digamos, o recogía la mayoría de las temáticas abordadas durante todo el módulo. Para este caso, mm, ustedes van a trabajar en torno a esta actividad. La actividad se denomina el Día de la Torta. Entonces, es la oportunidad para que, bueno, ustedes ingresen, para que revisen de qué se trata. ¿Sí? La idea es identificar para cada una de las preguntas que aparecen allí, que son 6 preguntas en particular que no se resuelven así como a primera vista. Hay que analizar qué es lo que me están dando y poder identificar, ¿cierto? ¿Qué es lo que debemos hacer en el momento pues de resolver una actividad de ese estilo? ¿Sí? Pero miremos, me dice aquí. No estoy seguro si... Bueno. Entonces es una actividad digamos que es la elaboración de una torta y surge a partir de la composición. Me dan la receta y me dan lo que, digamos, como el procedimiento en cierto modo para poder realizar o poder preparar esa torta. Entonces la idea, entre otras cosas, es poder entrar, poder identificar, digamos, las medidas que nos están dando ahí y poder resolver las preguntas de manera adecuada. Entonces, la idea es que ingresemos, nos tomemos el tiempo para poder resolver las preguntas que aparecen ahí y con base en ello es que vamos a trabajar ya en la siguiente sesión. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengamos presente, ¿vale? Mm, listo, entonces, ya para terminar, quería hablarles de algunas cositas ya en general. Una de ellas, algunos me preguntaban en torno de cómo descargar el certificado. Entonces me decían, no, es que he ingresado y no he tenido la posibilidad de descargar el diploma. Si ustedes lo recuerdan, al finalizar el primer módulo se les compartió como un link de ayuda. Sin embargo, se los voy a compartir nuevamente. Espérenme un momento. Ok. Entonces, digamos que hay unos pasos que se deben seguir. Entonces, ahí les compartí a través del WhatsApp ese link donde aparecen las preguntas frecuentes y una de ellas es cómo descargar el certificado. ¿Sí? Que aparezca con su nombre, que aparezca certificado que usted efectivamente cumplió con los requisitos del módulo y pueda obtenerlo de manera adecuada. Otra cosa, me preguntan al respecto de las fechas. Hace algunos días ya les habíamos compartido el cronograma de las fechas eh, en las que se va a manejar el diplomado y esas fechas nosotros debemos manejarlas, digamos, de manera rigurosa debido que con la secretaría, digamos que ustedes hicieron un convenio con la secretaría, digamos que tengo entendido que fueron beneficiados para poder desarrollar esto, y nosotros tenemos que enviar un informe. ¿Sí? Se debe enviar un informe acerca, pues digamos, del desarrollo que han tenido ustedes al respecto y por lo mismo, digamos que las fechas que ellos tienen son las que coinciden con el trabajo que nosotros hemos venido desarrollando. ¿Sí? Entonces, nuevamente les comparto
el cronograma de las fechas pues, para el desarrollo de las actividades. Em, Bueno, el coordinador me envió una información, me pide que se las comparta. Dice que a ustedes les enviaron un mensaje de correo electrónico esta semana para recordarles que tienen pendientes algunas actividades. Y dice que enviaron un mensaje por curso con las actividades pendientes. ¿Listo? Entonces, importante que en verdad tengan presente todas estas fechas porque digamos que eso hace parte de los compromisos que ustedes adquirieron al inicio em, con la, digamos, con la secretaria. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Al inicio, alguien me preguntaba, no recuerdo, creo que era Milena Amanda, bueno, me disculpan por no recordarlo. Eh, Les recuerdo que las actualizaciones de las notas se hacen en torno al trabajo desarrollado a lo largo de la semana y el fin de semana. Es decir, yo mañana, digamos, yo el lunes les compartí, se les compartió la actualización de las notas y esas mostraban lo que usted había hecho hasta digamos, el lunes a las 5 de la mañana. Si todo lo que usted hizo de ahí hacia atrás es lo que se ve reflejado. Ustedes en el transcurso de esta semana ya fueron adelantando actividades, fueron desarrollando los cuestionarios, etcétera, etcétera. Todo eso que se ha desarrollado durante la semana ya se va a ver reflejado el día de mañana. Es decir, mañana en el transcurso del día se realiza una actualización y ya usted ingresa en la tardecita y ya usted va a poder verificar que todo lo que hizo durante la semana pues ya quedó ahí actualizado. Listo, entonces, para que por favor lo tengan presente, mm, recuerden que según el cronograma, voy a revisar acá, la semana 12 culmina el 3 de agosto, es decir, que el próximo 3 de agosto, digamos, es el plazo en el que se tiene para poder culminar todo lo que hemos venido desarrollando del segundo módulo. Adicionalmente, recuerden que tuvimos pues las 2 semanas de vacaciones para que ustedes, digamos, aprovecharan el tiempo y en la medida de lo posible, fuesen adelantando las actividades y no, pues digamos que no les quedara todo como para último momento. ¿Listo? Entonces, Profe, tengo quería una comentarles. pregunta. Sí, señora. Qué pena interrumpirlo, es que no supe aquí dónde alzar la manito. Sí, no, tranquila, Es que dime. muy preocupada porque yo he estado muy juiciosa viendo todos los videos que me aparecen, excelente material, y los planes, los mapas conceptuales, la verdad me han servido muchísimo, pero tengo un problema. Voy a hacer las actividades evaluativas y esta es la hora que no las he podido hacer. Yo todo lo demás ya lo hice. Y no sé, porque yo ya revisé los mapas mentales, los videos, y ahí cuando van de todos los módulos, de los 7 módulos, pero ahí no me aparece, no me va apareciendo el porcentaje de que ya los hice pues esa parte ya la hice, pero lo que no he En lo de podido las hacer es las calificaciones. actividades que Sí, evalúan. sí, recuerden que digamos, la nota que aparece en el, en la plataforma de seguimiento da cuenta de la presentación del cuestionario final, ¿cierto? Entonces, uno en cada, digamos, en cada módulo, ya les voy a mostrar así muy rapidito. Miremos Pero acá. ¿cómo hago para hacer? Porque a mí me parece que cuando voy a hacer la actividad me parece que debo esperar a que me lo activen o que sí, o sea, no No, me deja hacer digamos, ese bueno, tipo de miremos, por actividades. ejemplo, esta semana. Entonces, digamos el módulo 6 lo que es de esta semana. Entonces, fíjate que, bueno, debe aparecer todo en chulito, todo en color verde, todo en color verde. Y al final, siempre en la última parte, eh, nos dan la posibilidad de presentar el cuestionario final.
Entonces, este cuestionario, o sea, desarrollar ese cuestionario que es el de las 10 preguntas, ¿cierto? Es el que me da cuenta de todo lo que desarrollé en el transcurso de la semana. ¿Sí? Entonces, lo que tú me decías, entonces, vi un video, entonces ya quedó en chulito. Entré a los mapas conceptuales, resolví las actividades que son de una pregunta, entonces todo se va activando, ¿cierto? Y al final, entonces lo que tú resuelves, tú llegas al cuestionario, ¿sí? Entonces, y ahí pues es donde te aparece lo que, pues lo que resolver. Y no significa Profe, que pues pero la no me aprobación es aparecen los del... chulitos verdes, no me aparecen los chulitos verdes, es como si no hiciera nada y yo ya hice todo, no sé por qué. O sea, Ah, todo estoy madre. hablando de los mapas mentales y de escuchar los videos, pero esas actividades de una pregunta no me las ha dejado hacer, me aparece bloqueado. Ah, bueno, y cuando tú le das siguiente, digamos, tú vas a entrar y tú le das siguiente, Ujú. no te aparece chuleadito, digamos. No, señor, Porque si digamos al no me principio, deja yo me hacer las acuerdo que al principio preguntas. hubo ese, es por ejemplo, bueno, digamos la medida antropométrica, voy a tomar cualquiera. Entonces, cuando uno va a ingresar, o sea, tú me dices que esto no te lo deja ver. Exacto, esas actividades que su merced estaba compartiendo ahorita, yo no las he podido ver, profe. ¿Qué he podido ver yo? Los videos y los mapas Jue conceptuales, que madre. incluso los descargué porque me ha parecido un material muy valioso, Sí, pero no porque logro pues hacer. si mal no estoy, nosotros al principio hubo esa dificultad, entonces se dieron algunas recomendaciones muy puntuales que era, bueno, ingresar digamos que había que, lo que se sugería, salir de Coursera, volver a ingresar y en la parte del historial, digamos, en la parte del historial había que eliminar todo, digamos, como todo eso que ya se había desarrollado y esa era la forma porque había era como un bloqueo. Entonces lo que sugerían era salir digamos, normalmente ya cuando uno ingresa en su computador, uno automáticamente Coursera ya como uno ha ingresado varias veces o como uno guardó el Ujú. usuario y la contraseña, ya entra uno directamente. Entonces lo que se sugería era Sí, señor. salir de Coursera, de tal manera que ya para volver a ingresar, entonces pedía nuevamente el usuario y la contraseña. Y antes de eso, en el historial de navegación de lo que uno iba desarrollando, lo que sugerían era borrar todo. Y ya cuando yo ingresara nuevamente a Coursera, ya se quitaba ese bloqueo. Eso lo hicimos ya, uy, creo que fue ya hace bastante tiempo, creo que desde el primer módulo hicimos eso para evitar esos bloqueos. Entonces, lo que te sugeriría pues sería que hicieras eso, a ver si por ese lado, a ver si por ese lado se puede, porque Sí, sí, profe, porque en el primer módulo yo no tuve ese problema. Yo sí lo escuché muchísimo en las reuniones, pero yo no lo tuve. Tengo el problema es sí. ahorita. Y la No, y verdad, de hecho, profe, y de hecho yo yo me me dediqué acuerdo, al curso la sí, semana pasada y esta. Entonces, pues, se dedicado en forma. Me quedé varada porque no he podido hacer lo que ajá, implica como madre, evaluación. sí. Pues sería hacerlo como desde esa parte, a ver si se puede, porque sí es como un bloqueo, ¿no? O sea, es como un bloqueo en la plataforma que impide, pues digamos, hacer esto. Profe, y si no Porque lo logro solucionar, ¿a dónde debo escribir? ¿Al correo que su merced nos mandó de matemáticas virtuales? ¿O a ese dónde? sí ya sería más, porque digamos que eso es más como de la plataforma, ¿no? Y digamos que de esa parte ya, digamos, no todos los tutores, sino de esa parte si nosotros no tenemos acceso, digamos, ya nos tocaría consultar con el coordinador a ver qué solución nos podría dar. Lo que pasa es que cuando sucedió eso, la solución que nos dio, que se nos dio desde coordinación fue lo que le acabo de mencionar, de Listo, salir de profe, voy a Coursera, volver a intentar a ver ingresar, si me funciona. listo, Y si no, lo listo. molestaré escribiéndole a ver qué debo hacer. Sí, sí, si no miramos a Estoy ver, preocupada porque yo a fui ver. juiciosa en ver todos los videos, los mapas conceptuales, todo, pero ahí me quedé.
porque Sí, la parte práctica no la he podido resolver. sí. Entonces, pues hace el intento desde esa parte a ver qué podríamos hacer. O sea, la idea es, me salgo de Coursera, lo cierro y vuelvo a ingresar. Sí. Y, Ok, pero antes, sí, antes de ingresar, eh, desde donde tú estés trabajando, digamos desde el Chrome, o bueno, desde donde estés, desde esa parte, entrar al historial y borrar todo eso. O sea, lo que se sugirió para ese momento y digamos que inclusive a mí me pasó, yo hice el mismo ejercicio y ya después ingresé y sí, perfectamente salían las actividades. ¿Listo? o sea, debo cerrar el hecho de haber visto los videos y de haber visto las mapas conceptuales. Sí. Paola Ok, nos dice que también hay un chat de soporte técnico. Uy, esa partecita sí haré que... y es desde Coursera. Paola, ¿tú qué escribiste ahí? Qué pena. Dice que también hay un chat de soporte técnico. No desconozco esa creo que no lo podías partecita. compartir al grupo, por favor. Sí, voy a verificar eso. Ese chat de soporte técnico, no sé si de pronto sea el mismo de las preguntas frecuentes. Ah, bueno, revisar eso que les envié de pronto en las preguntas frecuentes, Ah, bueno, Paula dice que ya lo envías. Si nos colaboras y lo envías ahí al grupo, sería Sería de gran perfecto. ayuda. Gracias, Paola. Sí, listo. Listo. Uy, ya. ¿Son esas horas? Bueno, creo que. Ah, mira, Paula ahí dice que a ese número, ahí compartió un número, 305-809-1304, lo compartió ahí en el chat. Ahí, entonces creo que habría que escribir. Dice, te atiende un asesor y te da el soporte. Ah, inclusive al inicio creo que fue Carlos Julio que mencionó que tenía una dificultad con respecto de Coursera. Yo me imagino que a ese mismo chat, como es de soporte técnico, yo creo que a ese número también podrían darle respuesta al respecto. Carlos Julio, ¿tú estás por ahí conectado? Sí, profe, pero su merced me dio un tic y mientras estaba esperando a los compañeros antes de iniciar, me copié cuando usted estaba mirando porque creo que fue lo que usted me dijo, que el equipo como que se reinició y actualizó, entonces hubo que Sí. volver a escribir todo el link. Entonces yo miré lo que su merced tenía del link de Coursera y sí, ya me dejó ingresar. Y Ah, listo, perfecto. pasaba lo de la profesora y era que había que, no, su merced ya también nos lo había explicado, no es la columna donde salen las flechitas la que yo le debo dar clic, sino dejar que terminó el video y él mismo le va dando la continuidad. Y si no, no deja seguir. Ya no lo había Ah, explicado, ¿se acuerda su merced? Que no se sí. le daba clic a donde está el índice, digámoslo así, sino arribita en la parte derecha también dice siguiente, creo que es, o Ah, ok. continuar, porque si no, no deja Sí. seguir a la siguiente actividad. Ah, ok. Sí, tocaría entonces que probaran por ese lado si no les da. Y lo último que yo vi en este es que él va el video, terminó el video y él te lanza al mapa conceptual, lo abriste, lo revisaste y él mismo te manda a la Al siguiente siguiente. actividad. Sí, señor, está como Sí, sincronizado. Pero sí. si lo Y de esa hacemos desde forma la es que columna, se como genera usted la nos dijo, flechita verde, sí. sí, sí, como usted nos dijo la vez pasada, que si lo hacíamos de donde está el índice, donde salen los punticos verdes, ahí no nos deja seguir. Ah, ok, sí. Gracias, Sí, profe. señor. Listo, gracias a ti. Listo, entonces, bueno, y ya nos pasamos un mundo de tiempo. Bueno, entonces, bueno, no siendo más, muchísimas gracias. Ya damos por finalizada la sesión del día de hoy. Recomendación importantísima, dentro de 8 días, muy cumpliditos para terminar de analizar la actividad que les mostré y hablar un poquito de qué es lo que
nos espera en el siguiente módulo. Igual, fíjense que por fecha se termina la siguiente semana y ya la siguiente arrancamos con la parte de enseñanza. Entonces, hay que estar como muy pilosos con eso. ¿Listo? Muchísimas gracias y ya damos por finalizado. Que tengan un resto de tarde, noche agradable y estamos hablando. Gracias, profe, igualmente para todos.